¿Por qué un libro citado en la Biblia, atribuido a un profeta mencionado junto a Noé, fue borrado de las Sagradas Escrituras durante siglos? ¿Qué contenía de tan perturbador para que la Iglesia lo considerara peligroso? En este capítulo vamos a adentrarnos en uno de los misterios más antiguos y polémicos de la historia religiosa: el Libro de Enoc, un texto que prometía revelar secretos del cielo, de los ángeles y de los orígenes del mal. Y lo más inquietante, hablaba de algo que muchos preferirían que nunca hubiera sido recordado. El Libro de Enoc es uno de los textos más antiguos y enigmáticos del mundo judeocristiano. Aunque hoy muchos lo conocen gracias a la curiosidad y al auge de la espiritualidad alternativa, su historia se remonta a miles de años atrás. Se trata de una obra atribuida a Enoc, el bisabuelo de Noé, un hombre que, según el Génesis, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esa frase bíblica tan breve esconde una pregunta fascinante. ¿Qué vio Enoc para que fuera apartado del mundo de los hombres? El texto que lleva su nombre parece ser la respuesta. En él, Enoc relata un viaje al cielo, su encuentro con ángeles, su papel como escriba de lo divino y testigo de los secretos del universo. Sin embargo, lo más impactante del libro no son sus visiones del paraíso, sino su descripción de aquellos seres celestiales que desobedecieron la voluntad divina: los vigilantes. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra, se mezclaron con los humanos y alteraron el destino de la humanidad para siempre. Y aquí surge el gran dilema. Si el libro de Enoc contenía semejantes revelaciones, ¿por qué fue eliminado del canon bíblico? Para entenderlo, debemos retroceder al contexto histórico en el que estas decisiones se tomaron. En los primeros siglos del cristianismo, distintas comunidades usaban diferentes textos considerados sagrados. No existía una Biblia unificada como tal. Cada grupo tenía sus libros favoritos, y la figura de Enoc era vista como profeta, sabio y místico. Durante el período del Segundo Templo, entre los siglos V a.C. y I después de Cristo, el libro de Enoc era ampliamente leído y respetado, especialmente en las corrientes apocalípticas judías. Incluso algunos fragmentos fueron hallados en los manuscritos del Mar Muerto, escondidos durante más de 2000 años. Estos hallazgos confirmaron que el libro no era una invención posterior, sino un texto importante en la tradición religiosa antigua. Más aún, el Nuevo Testamento hace referencia a Enoc. En la Carta de Judas, uno de los textos canónicos del cristianismo, se cita literalmente una profecía atribuida al libro de Enoc. Eso demuestra que los primeros cristianos conocían y respetaban el texto. Pero con el paso de los siglos, algo cambió. Los líderes religiosos comenzaron a verlo con recelo, temiendo su contenido simbólicamente explosivo y su interpretación sobre el origen del mal. En el libro de Enoc se describe a los vigilantes como ángeles que descendieron sobre el monte Hermón, atraídos por las hijas de los hombres. Enseñaron a los humanos conocimientos que estaban prohibidos: metalurgia, astrología, cosmética y hasta magia. Al hacerlo, corrompieron la pureza de la creación. De esa unión nacieron los Nefilim, seres gigantes y violentos que devoraban hombres y animales, sumiendo al mundo en el caos. El texto no solo mostraba la caída de los ángeles, sino el origen del desastre que llevó a Dios a decidir el diluvio. Imagínalo, una historia que explicaba el mal no como una simple desobediencia humana, sino como un error celestial. Enoc, según el relato, fue testigo de todo ello. Dios lo llevó ante su presencia
para mostrarle el castigo de los vigilantes y encargarle una misión: escribir todo cuanto veía para advertir a las futuras generaciones. El problema es que esa advertencia no era conveniente para una iglesia que buscaba consolidar un mensaje claro y controlado. Cuando los concilios comenzaron a definir qué libros debían incluirse en la Biblia y cuáles debían descartarse, el libro de Enoc fue considerado demasiado problemático. En el siglo IV, bajo la influencia del Imperio Romano, se estableció un canon que pretendía unificar las creencias y eliminar toda fuente de ambigüedad. En ese proceso, el libro de Enoc quedó fuera, no porque fuera desconocido, sino precisamente porque era demasiado conocido y sus visiones chocaban con la teología oficial. El libro hablaba de ángeles que fallan, de una jerarquía celestial imperfecta, de secretos cósmicos que los hombres no debían conocer. También representaba a Dios como un ser que revela y castiga, no solo que juzga o salva. Era un texto que unía espiritualidad con ciencia antigua, que mostraba la relación entre los cielos y la tierra de una forma casi alquímica. Y todo eso resultaba peligroso para la doctrina que por esos años se estaba consolidando como única y verdadera. No es casualidad que el libro de Enoc desapareciera de las traducciones bíblicas europeas durante siglos. Quedó sepultado en el olvido, conservado únicamente por la Iglesia etíope, que aún hoy lo mantiene como parte de su canon. En Etiopía, el texto nunca fue prohibido. Mientras en Occidente se lo borraba, allí se copiaba y se leía con devoción, como testimonio del conocimiento perdido. El redescubrimiento moderno del libro ocurriría recién en el siglo XVIII, cuando misioneros encontraron copias antiguas en monasterios etíopes y las tradujeron al inglés. El impacto fue inmediato. Los eruditos no podían creer lo que estaban leyendo. Un texto atribuido a un profeta bíblico, lleno de visiones cósmicas, descripciones de ángeles y misterios celestiales, del que nadie había hablado durante más de 1000 años. A medida que se difundían las traducciones, crecieron también las teorías. Algunos estudiosos lo consideraron una reliquia literaria sin valor espiritual, pero otros vieron en él la prueba de una tradición reprimida, una ventana hacia una parte oculta de la sabiduría antigua, una sabiduría que hablaba de conexión con seres celestes y ciclos cósmicos, no de sumisión o miedo. Y entonces surge la gran pregunta: ¿por qué ese conocimiento debía ser ocultado? La respuesta podría estar en lo que el libro implica. Si los vigilantes trajeron conocimiento a la humanidad y ese conocimiento fue castigado, el texto sugiere que el problema no era la caída, sino el acceso a la verdad. Lo prohibido no era descubrir, sino entender. Esa idea, simbólicamente, amenaza a cualquier sistema de control religioso. El libro de Enoc, más que un relato teológico, es una alegoría sobre la luz que el poder intenta apagar. Es un texto que pone en tensión el límite entre lo divino y lo humano, entre el saber y la obediencia. No sorprende que su exclusión haya sido tan meticulosa. Al borrar el texto, se borraba también la pregunta incómoda sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre quién decide lo que los hombres deben o no saber. En los siglos posteriores, el silencio en torno a Enoc fue casi absoluto. La Iglesia prefería no mencionarlo. Los teólogos lo clasificaban como apócrifo, es decir, no inspirado por Dios, y dejaban su lectura bajo sospecha. Sin embargo, las ideas no desaparecen tan fácilmente. Muchos místicos medievales y alquimistas se inspiraron en fragmentos atribuidos a Enoc, viéndolos como llaves simbólicas para entender los misterios del universo.
Con el tiempo, el libro de Enoc se convirtió en un mito en sí mismo. Un texto prohibido, rodeado de un aura de misterio, del que se decía que contenía nombres ocultos de los ángeles, la estructura de los cielos y el lenguaje de la creación. No era simplemente un libro religioso, sino un documento cósmico. Esa combinación de misticismo, historia y rebeldía lo convirtió en objeto de fascinación hasta hoy. Pero más allá del mito, su exclusión de la Biblia revela una verdad incómoda. Los libros sagrados no fueron elegidos solo por inspiración divina, sino también por conveniencia política y teológica. Lo que se incluye o se excluye de un canon define el poder espiritual de una institución. Y en ese sentido, borrar el libro de Enoc fue también una forma de controlar el relato sobre los orígenes del mal, los ángeles y el destino humano. Si estás disfrutando de este viaje a los misterios que la historia quiso ocultar, suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos, porque lo que viene a continuación te revelará aún más. Llegamos al punto clave de este primer capítulo, el verdadero motivo detrás de la desaparición del libro de Enoc. No fue simplemente un acto de censura religiosa, sino una decisión estratégica para mantener el equilibrio de poder. Enoc no hablaba solo de ángeles y gigantes. Hablaba de seres que entregaban conocimiento, de una humanidad que no debía acceder a lo sagrado sin permiso. Eso desafía el orden establecido desde hace milenios. En el siguiente capítulo, descubriremos lo que esos seres, los llamados vigilantes, hicieron al abandonar los cielos. Una historia de deseo, castigo y revelaciones que cambió el rumbo de la tierra. Lo que Enoc escribió sobre ellos podría ser la clave para entender por qué su voz fue silenciada. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. El conocimiento prohibido apenas está comenzando a abrirse ante nosotros. Imagina el silencio perfecto del cielo, ese orden absoluto donde cada ser tiene su propósito y su lugar. Ahora imagina que algunos de esos seres miran hacia abajo y ven a los humanos, frágiles, curiosos, llenos de deseo. Así comienza una historia que sacudió el equilibrio del cosmos. La historia de los vigilantes, los ángeles que decidieron experimentar la vida en la tierra, desobedeciendo la voluntad divina. Lo que sucedió después cambió para siempre la relación entre los hombres y los dioses. En el libro de Enoc, los vigilantes son un grupo de ángeles enviados originalmente para velar por la humanidad. Su función era guiar a los hombres, no mezclarse con ellos. Pero la frontera entre observar y participar se desvaneció cuando sintieron atracción por las hijas de los hombres. En su mirada resplandecía algo que ni ellos mismos comprendían: deseo. Esa emoción humana, tan poderosa y antigua, los llevó a tomar una decisión que los marcaría por toda la eternidad. El líder de los vigilantes era un ser llamado Shemihaza, cuyo nombre significa el que ve el cielo. Bajo su mando estaban cerca de 200 ángeles, y todos juraron un pacto en el monte Hermón: descender a la tierra y tomar esposas humanas. Sabían que lo que harían estaba prohibido, pero su deseo por conocer lo que solo los humanos conocían fue más fuerte que su lealtad. Así comenzó lo que Enoc describe como la rebelión de los cielos, un acto de amor, curiosidad y desobediencia. Cuando los vigilantes llegaron al mundo terrenal, su presencia transformó la tierra. Enseñaron a los hombres secretos divinos, revelaron los misterios del metal y del fuego, la fabricación de armas, los adornos y los cosméticos, y hasta los signos de las estrellas. En otras palabras, los ángeles entregaron a la humanidad
conocimiento celestial. Pero aquel regalo provocó un desequilibrio. Con el poder recién adquirido, los hombres comenzaron a usar el conocimiento para la guerra, la manipulación y la vanidad. El don se volvió maldición. El texto de Enoc habla del dolor del cielo ante lo que observaba. Aquellos que habían sido enviados a cuidar el mundo lo habían corrompido. Los hijos nacidos de esa unión, conocidos como Nefilim, eran gigantes de fuerza descomunal, destructivos y hambrientos. No respetaban la vida, devoraban todo a su paso y sembraban el caos sobre la tierra. En pocas generaciones, el planeta se convirtió en un lugar oscuro, dominado por seres que combinaban la divinidad con la brutalidad. Enoc narra cómo las almas de los hombres clamaron al cielo pidiendo justicia. Los vigilantes habían roto la frontera entre lo divino y lo terrenal, y los resultados eran catastróficos. Según el relato, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel llevaron las quejas ante el trono de Dios. Allí se tomó la decisión. Los vigilantes serían castigados y el mundo sería purificado mediante un acto de renovación. Pero antes del castigo, era necesario que alguien entendiera todo el ciclo, alguien que pudiera escribirlo para las generaciones futuras. Ese elegido fue Enoc. Cuando Enoc fue llevado a los cielos en visiones, contempló el destino de los vigilantes. Vio cómo aquellos seres, que alguna vez brillaron con la luz de la creación, fueron encadenados y arrojados a las profundidades, a un lugar de oscuridad llamado el abismo. Allí permanecerían hasta el día del juicio final. Pero incluso en su caída, su historia dejaba una marca imborrable sobre la humanidad, la del conocimiento prohibido. Lo más fascinante de esta historia es su dimensión simbólica. Los vigilantes representan la chispa que busca comprender más allá de lo permitido. Son el vínculo entre la curiosidad humana y el castigo divino, una metáfora sobre los límites del conocimiento y las consecuencias de cruzarlos. En muchos sentidos, anticipan el mito de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres y fue condenado por ello. La diferencia es que en el caso de los vigilantes no fue un solo rebelde, sino toda una legión celestial. El relato también sugiere algo profundamente inquietante, que el mal en la tierra no nació únicamente de la humanidad. Según Enoc, los males que azotan al mundo provienen en parte de esa mezcla entre lo celestial y lo terrenal. Las guerras, los conflictos, la corrupción moral, serían ecos del conocimiento torcido que los vigilantes transmitieron. No es una historia de pura condena, sino una advertencia sobre el precio del poder. A medida que los siglos pasaron, las figuras de los vigilantes fueron reinterpretadas. Algunos textos apócrifos y tradiciones esotéricas los vieron como héroes trágicos, seres que amaron demasiado y pagaron por ello. Otros los consideraron demonios disfrazados, portadores de la rebelión original que condujo a Lucifer a su caída. Pero más allá de estas versiones, lo esencial permanece. Fueron los primeros en cruzar un límite que no debía romperse. Enoc describe con detalle los nombres de estos ángeles y las artes que enseñaron a los hombres. Uno mostró cómo forjar espadas, otro reveló los secretos de las raíces y plantas, otro explicó los movimientos de la luna y del sol. Cada uno aportó fragmentos de un conocimiento que, en conjunto, daba a la humanidad un poder que antes le estaba negado. Lo interesante es que este relato, aunque aparece en un texto antiguo, resuena en muchas culturas posteriores, donde los dioses o espíritus
entregan a los hombres la ciencia del cosmos y son castigados por ello. Pero hay una lectura más profunda. Los vigilantes son también una metáfora del despertar humano. Al descender, estos ángeles traen la luz de lo divino a la materia, simbolizando el proceso por el cual la humanidad toma conciencia de sí misma y del universo. El castigo que reciben puede interpretarse como el precio por iluminar a una especie que aún no estaba lista para entender lo que recibía. De ser así, el relato de Enoc no sería una simple advertencia, sino una alegoría del proceso evolutivo del espíritu. A partir de esta historia, se comprende por qué muchos líderes religiosos temían la lectura literal del libro de Enoc. Si los vigilantes no eran simplemente villanos, sino portadores del conocimiento, entonces su figura desafiaba la idea de una obediencia ciega. Imagina las implicaciones. Lo divino no estaría separado del hombre, sino mezclado con él. La sabiduría, en lugar de un privilegio de los cielos, se convertiría en derecho de toda alma consciente. Y eso, para una institución que gobernaba mediante la fe, resultaba inaceptable. En los concilios posteriores, los intelectuales cristianos discutieron intensamente estas cuestiones. La visión de Enoc sugería que el cielo no era perfecto, que incluso los mensajeros de Dios podían fallar. Reconocer eso significaba aceptar que el mal podía tener un origen divino, una idea que alteraba la estructura del pensamiento teológico. Poco a poco, los textos que mencionaban a los vigilantes fueron relegados, clasificados como alegorías peligrosas o supersticiones. Así comenzó la era del silencio. Pero el silencio nunca puede borrar una historia tan poderosa. Los vigilantes siguieron apareciendo en tradiciones gnósticas, ocultistas y esotéricas. Sus nombres resurgieron en grimorios medievales, en tratados de magia y en visiones de místicos. Se convirtieron en símbolos de la caída y la redención, de la lucha entre luz y oscuridad dentro del alma humana. En ensoñaciones, arte y poesía, su legado perduró como la imagen de aquello que quiso mirar más allá del velo prohibido. Tal vez los vigilantes no sean ángeles condenados en un sentido literal, sino metáforas de lo que ocurre cuando la conciencia elige expandirse. En ese caso, su castigo no sería un tormento en el abismo, sino el recordatorio eterno de que todo conocimiento implica responsabilidad. Si la humanidad heredó sus secretos, también heredó el deber de usarlos sabiamente. Esa es, quizás, la lección más profunda del libro, que el conocimiento sin equilibrio destruye, pero el conocimiento con comprensión eleva. Si estás disfrutando de este viaje y quieres seguir descubriendo los secretos que el tiempo y la censura intentaron enterrar, suscríbete y acompáñanos más allá del mito. Llegamos aquí al núcleo del segundo capítulo. La historia de los vigilantes nos enseña que no toda rebelión es maldad y no toda desobediencia es pecado. A veces, lo prohibido es simplemente lo que el poder no puede controlar. Lo que Enoc dejó escrito no era una condena, sino una comprensión. Los ángeles que cayeron quizá no lo hicieron por soberbia, sino por amor. En el próximo episodio exploraremos el resultado de esa unión entre lo celestial y lo terrenal. Los Nefilim, los gigantes que caminaron sobre la tierra y desafiaron el mandato divino. Seres de fuerza impensable, cuya existencia cambió para siempre la historia humana. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. La historia apenas está comenzando a revelarse ante tus oídos. En el silencio anterior al diluvio,
la tierra volvió a llenarse de voces extrañas. Voz de hombres temerosos, clamor de madres, rugido de gigantes. Así describe el libro de Enoc la época en que los Nefilim caminaron sobre el mundo. Aquellos híbridos, nacidos de la unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres. Su existencia marcó el punto más oscuro de la historia antigua y desencadenó la ira divina que acabaría purificando la tierra. Pero, ¿quiénes eran realmente los Nefilim? El término proviene de una raíz hebrea que puede traducirse como los caídos o los que hacen caer. Y quizá en ambas interpretaciones se esconde su naturaleza dual. Eran hijos de seres celestiales, pero nacidos en el barro del mundo. No pertenecían ni al cielo ni a la tierra, sino a un territorio intermedio donde todo podía corromperse. Según Enoc, su tamaño era descomunal y su fuerza inconcebible. Eran adorados, temidos y odiados. A medida que crecían, los Nefilim empezaron a dominar a los hombres. Enoc los describe como gigantes feroces que devoraban lo que encontraban, incluso carne humana. No eran simples monstruos físicos, representaban una distorsión espiritual. Habían heredado la conciencia de los ángeles, pero la materialidad de los hombres. Esa mezcla los volvió insaciables. Su presencia alteró el equilibrio de la creación, convirtiendo la tierra en un lugar de horror. Los relatos del libro de Enoc narran que los vigilantes intentaron controlar a sus hijos, pero era demasiado tarde. Lo que habían creado ya tenía voluntad propia. En poco tiempo, los Nefilim comenzaron a gobernar sobre ciudades humanas. Impusieron su fuerza, erigieron templos y exigieron adoración. Es en esa época, dicen los antiguos textos, cuando los hombres empezaron a rendir culto a dioses que caminaban entre ellos. Seres de carne y hueso, pero con la memoria del cielo. Este punto de la historia provoca una inquietante reflexión. Muchas civilizaciones antiguas hablan de dioses gigantes, de héroes semidivinos que enseñaron las artes y la ingeniería. ¿Y si esas leyendas fueran ecos distorsionados de la antigüedad en que los Nefilim dominaron la tierra? Quizás el mito de los titanes, de los Anunnaki o de los semidioses griegos no sea más que un recuerdo velado de aquellos híbridos caídos. Lo que para nosotros son mitos podría ser la sombra de una verdad más antigua. En el relato, la violencia de los Nefilim llegó a un punto sin retorno. Sus cuerpos inmensos agotaban los recursos. Sus almas desgarradas extendían el caos. Los hombres ya no podían sobrevivir. Los animales huían, los campos se marchitaban, el cielo parecía oscurecerse. Fue entonces cuando los arcángeles volvieron a elevar sus plegarias al Creador, pidiendo una solución definitiva. El mundo estaba fuera de control. El libro de Enoc relata cómo Dios ordenó a los arcángeles actuar. Miguel debía reunir a las fuerzas celestiales para enfrentar a los vigilantes. Rafael debía atar a Azazel, uno de los líderes caídos, y arrojarlo a las tinieblas. Gabriel debía destruir a los hijos de la rebelión. Uriel debía advertir a Noé del diluvio que vendría. Era el momento del juicio. Los Nefilim, junto a sus padres, serían barridos de la faz de la tierra para restaurar el orden original. Sin embargo, este castigo no se presenta solo como venganza, sino como purificación. Enoc explica que las almas de los Nefilim, al morir, no regresan al cielo ni se disuelven en la materia. Quedan atrapadas vagando entre los mundos. De esa idea surgiría posteriormente la noción de los espíritus malignos o demonios, entidades sin cuerpo que buscan poseer a los vivos. Así, el mal no desaparecería del todo. Subsistiría como recuerdo y consecuencia del pecado original de los vigilantes. Lo más intrigante
es que según algunos fragmentos, los Nefilim no fueron destruidos por completo. Algunos habrían sobrevivido al cataclismo, refugiándose en regiones remotas. Esa idea alimentó, siglos después, muchas leyendas de pueblos antiguos que afirmaban descender de dioses gigantes o de seres luminosos venidos del cielo. Tal vez la memoria de los Nefilim se volvió sangre en las dinastías de los reyes antiguos, justificando su derecho a gobernar por linaje divino. Enoc, en sus visiones, se muestra profundamente triste ante la suerte de los Nefilim. Aun siendo fruto de una transgresión, son también víctimas del deseo de sus padres por conocer. En sus palabras se percibe una compasión oculta, como si entendiera que los hijos del error también son parte de la creación. La lección detrás de esta tragedia es clara. Incluso aquello nacido del pecado puede contener un fragmento de divinidad. En este punto, conviene recordar que el relato de los Nefilim no se limita al texto de Enoc. También aparecen menciones en el Génesis, donde se alude a los héroes de la antigüedad que existieron antes del diluvio. Pero lo que la Biblia redujo a pocas líneas, Enoc expandió en una narrativa completa y perturbadora. Esa ampliación fue precisamente lo que llevó a su censura, porque describía un mundo donde lo divino y lo humano se mezclaban demasiado, y eso desafiaba las doctrinas sobre la pureza de la creación. El mito de los Nefilim es, en el fondo, una advertencia sobre la ruptura de los límites sagrados. Simbolizan el exceso, la ambición de llegar más lejos de lo permitido. Son la consecuencia de abrir puertas sin preparación. Pero también son metáforas del potencial dormido en la humanidad, la posibilidad de trascender nuestras limitaciones y acercarnos al conocimiento divino. La diferencia entre la caída y la iluminación está en la intención, no en el acto. Si atendemos al simbolismo profundo, los Nefilim podrían representar lo que ocurre cuando el espíritu ha despertado, pero el corazón aún no. La fuerza sin compasión se convierte en destrucción. El conocimiento sin humildad, en corrupción. Tal vez por eso el castigo divino no era un acto de crueldad, sino la única manera de equilibrar algo que se había salido de curso. El diluvio, como veremos más adelante, no fue una simple catástrofe, sino una forma de reiniciar la creación. Durante siglos, los teólogos europeos evitaron hablar de estos gigantes. Los clasificaron como mitos, o peor, como interpretaciones paganas. Sin embargo, la persistencia del relato en distintas culturas sugiere otra cosa, que quizá la memoria de los Nefilim está grabada en la conciencia del mundo como una advertencia que se repite bajo diferentes nombres: gigantes, titanes, dioses, héroes. Todos parecen contar la misma historia de rebelión y consecuencia. En las tradiciones ocultistas medievales, los Nefilim fueron relacionados con antiguas razas de sabios que dominaban la energía de los astros. Algunos textos herméticos hablan de ellos como maestros olvidados que enseñaron la arquitectura sagrica y las matemáticas cósmicas. Pero con el tiempo, el poder que simbolizaban fue demonizado. La luz que alguna vez entregaron se convirtió en oscuridad. Es la eterna paradoja de todo conocimiento prohibido. Primero ilumina, luego quema. Aún hoy, el eco del mito sigue vivo. Algunos interpretan a los Nefilim como una metáfora de manipulaciones genéticas, otros como visitantes de otros mundos. Pero más allá de las teorías modernas, el mensaje espiritual permanece intacto. La humanidad heredó tanto la chispa de lo divino como la sombra del error. Somos los descendientes simbólicos de aquellos nacidos entre el cielo y la tierra. Y en nuestra dualidad
está tanto la condena como la esperanza. Si estás disfrutando de este viaje por las páginas prohibidas de la historia sagrada, suscríbete y sigue explorando con nosotros. Lo más revelador aún está por venir. En el punto de mayor tensión del relato, Enoc contempla cómo los ángeles caídos imploran perdón. Piden que interceda ante Dios en nombre de sus hijos, los Nefilim. Pero la respuesta divina es fría e inmutable. Ellos no fueron creados para morar en el cielo, ni los ángeles para habitar en la tierra. Con ello se sella el destino de esa raza híbrida y se abre el camino hacia el gran castigo. En el horizonte se aproxima el diluvio universal, la purificación que borrará la huella de los caídos. En el próximo capítulo descubriremos cómo se desarrolla ese juicio divino. Veremos a Enoc convertirse en intermediario entre la humanidad y el cielo y ser testigo del castigo final de los vigilantes. Lo que sigue no es solo el fin de una era, sino el intento de Dios por restaurar el equilibrio perdido. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. El verdadero secreto de los cielos está a punto de ser revelado. El cielo se oscurece, la tierra tiembla y los ecos del castigo se preparan para caer sobre los vigilantes y sus hijos. Esa es la atmósfera con la que comienza una de las escenas más poderosas del libro de Enoc, el juicio de los ángeles caídos. Tras generaciones de caos y dolor, la voz divina resuena para restaurar el equilibrio perdido. Enoc, testigo y escriba del cielo, es elegido para contemplar y registrar el destino de aquellos que desafiaran el orden sagrado. Los vigilantes habían destruido la armonía entre los reinos, enseñando a los hombres lo que aún no estaban listos para comprender. Habían mezclado la luz con la materia, el conocimiento con la corrupción. Los hijos de los vigilantes, los Nefilim, habían devastado la tierra con su violencia. Ante este desorden, los arcanos del cielo acudieron al Altísimo para suplicar justicia. No era solo un castigo, era una curación para un mundo enfermo. Dios ordenó entonces que los principales arcángeles llevaran a cabo el juicio. Miguel, el protector de la humanidad, debía someter a los vigilantes rebeldes. Rafael debía aprisionar a Azazel, el maestro de las armas y el maquillaje, el que enseñó a los hombres cómo dominar y seducir. Gabriel debía destruir a los híbridos, aquellos nacidos del pecado y la rebeldía. Y Uriel debía advertir al justo Noé sobre la purificación que se aproximaba. El destino estaba escrito. En ese momento, los vigilantes comprendieron la magnitud de su error. Temían por su descendencia, temían por su propia existencia. Enoc fue convocado como mediador. Los ángeles caídos le rogaron que intercediera por ellos ante el Altísimo, que escribiera una súplica de perdón. Enoc, compasivo, aceptó ser su mensajero. En sueños y visiones fue elevado ante la presencia divina para entregar la petición. Pero la respuesta que recibió fue devastadora. Los ángeles no fueron creados para habitar la tierra, ni los hombres para el cielo, le fue dicho. Las leyes que sostenían la creación habían sido violadas y el castigo debía cumplirse. Enoc observó cómo se sellaban los decretos del juicio. Azazel fue arrojado al desierto, cubierto por piedras afiladas y aprisionado hasta el fin de los días. Shemihaza, el líder de los vigilantes, fue suspendido entre el cielo y la tierra, condenado a contemplar sus errores eternamente. Los demás fueron encadenados en las profundidades del abismo. El lenguaje simbólico del texto es impactante. No describe solo castigos físicos, sino estados de existencia.
Cada ángel caído encarna una lección universal sobre el límite del poder. Ser arrojado al abismo es quedar atrapado en la propia sombra, en la oscuridad interior creada por el deseo y la desobediencia. Así, el relato no habla únicamente de seres divinos, sino de lo que ocurre en el alma cuando se rebela contra el orden del espíritu. Mientras Enoc asistía a estas visiones, el mundo seguía hundiéndose en el caos. Los Nefilim, conscientes de que su tiempo se agotaba, intensificaron su violencia. Se enfrentaron entre sí y contra los humanos, desgarrando la tierra en guerras interminables. En los cielos, los vientos y las aguas comenzaban a desatarse. Era el preludio del diluvio, el gran reinicio de la creación. Enoc debía preparar a los hombres para lo que estaba por venir. El libro de Enoc describe con detalle cómo el profeta fue instruido sobre los misterios del agua, del fuego y de los astros. Le fue revelado que todo en el universo está en equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe, la naturaleza responde. El diluvio no sería un castigo arbitrario, sino una purificación natural del alma de la tierra. Las aguas, símbolo de lo inconsciente y lo divino, cubrirían todo para renacer en pureza. Aquellos que caminaran con fe y rectitud sobrevivirían. Así fue como Noé entró en escena. Enoc, en sueños, vio el nacimiento de su nieto y comprendió que era un elegido. Los cielos le mostraron que su descendencia preservaría la humanidad. Noé sería instruido en los secretos de la supervivencia, y su misión se convertiría en la línea divisoria entre la era de los gigantes y la era de los hombres. En esta transición, el diluvio representaría no solo una destrucción, sino un nuevo comienzo. Cuando las aguas comenzaron a caer, el escenario fue apocalíptico. Las nubes rugían, las montañas eran tragadas, las ciudades colapsaban bajo un océano sin fin. Enoc, en sus visiones, observó cómo los Nefilim gritaban mientras las aguas los cubrían. Los vigilantes encadenados miraban desde las profundidades. Era el fin del mundo antiguo, el cierre de un capítulo que jamás volvería a repetirse. Pero dentro del arca, una nueva esperanza flotaba sobre las aguas. El simbolismo del diluvio, más allá de su literalidad, apunta a una limpieza interior. Las aguas no solo destruyen, también purifican. En lo místico, representan el olvido del pasado, el lavamiento del alma para comenzar nuevamente. El mensaje de Enoc sugiere que la creación no fue un acto único, sino un proceso recurrente de renovación. Cada ciclo de destrucción lleva consigo una semilla de redención. Sin embargo, hay un detalle poco discutido. Según Enoc, el diluvio no erradicó completamente la influencia de los vigilantes. Sus espíritus permanecieron activos. Sus susurros seguían tentando a los hombres. El conocimiento revelado seguía circulando, disfrazado en ritos, símbolos y lenguajes secretos. De esa manera, las huellas de los vigilantes no se perdieron, sino que se integraron en la historia humana. Lo que parecía destruido se transformó en legado oculto. Visto desde esta perspectiva, el diluvio fue menos una venganza que un reinicio, una manera de dar a la humanidad una nueva oportunidad de madurar espiritualmente. La intervención divina no borró completamente el pasado, porque cada aprendizaje debía recordarse, incluso los que nacen del error. Y es en esa memoria donde radica el propósito de Enoc como escriba: preservar las verdades incómodas que el poder preferiría olvidar. Tras el juicio, el profeta fue llevado a un plano superior. La tradición cuenta que no conoció la muerte, sino que fue arrebatado al cielo para convertirse
en un ser de luz. Allí recibió visiones de los secretos cósmicos, el movimiento de las estrellas, la jerarquía de los ángeles, la estructura invisible del universo. Enoc ya no era un simple testigo, sino parte de la maquinaria celeste. Había trascendido la humanidad para convertirse en puente entre los mundos. Algunos textos posteriores lo identificarían con Metatrón, el escriba eterno que registra las acciones de todos los seres. Si es así, el destino de Enoc no fue solo observar el juicio, sino continuar guiando a la humanidad desde la esfera espiritual. En ese sentido, su figura es una metáfora de la transformación, de hombre a profeta, de profeta a símbolo, de símbolo a guardián del conocimiento prohibido. Lo más impresionante es cómo la historia del diluvio, con variaciones, se repite en culturas de todo el planeta. En cada una hay una purificación universal, un héroe que sobrevive y un nuevo amanecer. Quizás todas esas versiones sean reflejos de un mismo acontecimiento ancestral, o tal vez expresen una verdad arquetípica, que cuando el caos domina el alma colectiva, el universo responde limpiando para renacer. Si estás disfrutando de este viaje hacia los misterios que durante siglos fueron silenciados, suscríbete y acompáñanos. Lo más revelador todavía está por venir. En este punto del relato comprendemos el verdadero sentido del juicio. No fue una simple reprensión divina, sino una lección sobre las leyes que rigen la existencia. Nada puede permanecer fuera de equilibrio sin consecuencias. Los vigilantes representaron la desobediencia de la luz, los Nefilim, el abuso del poder, y el diluvio, la restauración del orden. Es el ciclo eterno entre creación, caída y redención. Pero Enoc dejó señales de que algo más se escondía tras la aparente victoria divina. En sus últimas visiones menciona una sabiduría depositada en la tierra, sellada y protegida hasta el final de los tiempos. Un conocimiento capaz de revelar por completo la historia de los ángeles y de la humanidad. Y según la tradición, ese conocimiento podría haber llegado hasta las manos del poder más grande de nuestro mundo. En el próximo capítulo revelaremos cómo el Vaticano y otras instituciones religiosas preservaron, manipularon o silenciaron estos textos. Veremos cómo el libro de Enoc sobrevivió contra todo pronóstico y por qué sigue siendo considerado un peligro para las autoridades actuales. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. El secreto más oculto está a punto de ser revelado. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron, un nuevo mundo emergió. La humanidad volvió a poblar la tierra, pero los vestigios de los vigilantes y de los Nefilim quedaron enterrados bajo el lodo de la historia. Lo que una vez fue visible se tornó en mito, y lo que fue verdad pasó a la categoría de herejía. Sin embargo, en los sótanos del tiempo, algunos sabían que esas historias eran más que símbolos. Eran fragmentos de una memoria que debía ser borrada para garantizar el control espiritual del mundo. A lo largo de los siglos, las instituciones religiosas construyeron su poder sobre el dogma de la verdad única. Todo texto, enseñanza o tradición que amenazara esa unidad debía ser silenciado. Fue en este contexto que la Iglesia, ya convertida en autoridad máxima en Occidente, tomó decisiones cruciales sobre qué debía considerarse palabra de Dios y qué debía ser relegado como apócrifo. Entre esos textos condenados se encontraba el libro de Enoc, una obra demasiado peligrosa para la estabilidad del orden establecido. El problema no era su antigüedad ni su contenido fantástico,
sino sus implicaciones. Enoc hablaba de una jerarquía celestial imperfecta, de ángeles que cometían errores, de conocimiento transmitido sin intermediarios, de un Dios que actuaba a través de fuerzas cósmicas más amplias que las leyes humanas. Todo eso desafiaba la visión de una iglesia que pretendía ser la única intérprete de los misterios divinos. Si la humanidad comprendía que podía acceder por sí misma al conocimiento sagrado, la autoridad dogmática se desplomaría. Durante los primeros concilios, la exclusión del libro de Enoc fue deliberada. No hubo consenso entre los sabios, y el texto fue tildado de sospechoso. En los siglos siguientes, la estrategia se volvió más contundente. No solo se lo excluyó, sino que se eliminó toda referencia a él en las recopilaciones teológicas. Los copistas medievales fueron instruidos para omitir citas o reinterpretarlas de manera que no contradijeran la ortodoxia. Así, lentamente, Enoc fue desvaneciéndose del canon y de la memoria colectiva. Sin embargo, no pudieron borrarlo completamente. Algunos fragmentos sobrevivieron en círculos monásticos aislados, sobre todo en regiones de Oriente y en la misteriosa Iglesia etíope. Mientras el Vaticano monopolizaba la fe en Europa, en Etiopía el libro de Enoc permanecía vivo, leído y venerado, como parte legítima de las Escrituras. Es como si en una punta del mundo se intentara apagar el fuego, mientras en la otra se mantenía encendido en silencio. Con el paso del tiempo, los archivos del Vaticano se convirtieron en un monumento a ese control. Millones de documentos, manuscritos y obras ocultas fueron guardados bajo estricta vigilancia. Entre ellos se rumorea que existen copias del libro de Enoc anteriores a cualquier traducción conocida, versiones completas con pasajes nunca revelados al público. El acceso a esos textos está restringido a unos pocos, y las razones oficiales siempre son las mismas: protección, conservación, seguridad. Pero las verdaderas razones podrían ser mucho más profundas. Imagina lo que significaría para la humanidad descubrir que los pilares de su fe fueron construidos sobre la omisión de conocimientos antiguos, que muchas de las verdades que consideramos dogmas nacieron después de eliminar textos incómodos, que la historia sagrada fue moldeada no solo por la inspiración divina, sino por la política y la necesidad de poder. Esa posibilidad es lo que ha mantenido a Enoc encerrado durante siglos. El Vaticano, como guardián de la tradición, entendió que mantener el silencio era una forma de protección. ¿Pero proteger a quién? ¿A la fe o a la institución? Esa es la pregunta que flota sobre cada línea borrada. El conocimiento de los ángeles caídos, de los orígenes del mal y del verdadero papel de la humanidad en la creación, podría transformar la visión del mundo. Y toda transformación implica peligro para quienes basan su poder en la permanencia del orden. Con la llegada del Renacimiento, algunos eruditos se atrevieron a revisar los textos prohibidos. Místicos, alquimistas y pensadores se interesaron por Enoc como fuente de sabiduría perdida. Su nombre empezó a reaparecer en tratados herméticos y en círculos secretos que estudiaban la relación entre el cielo y la materia. Para ellos, Enoc no era un profeta olvidado, sino un símbolo del conocimiento reprimido. A través de su figura, redescubrieron la idea de que el hombre es reflejo del cosmos. El redescubrimiento oficial del libro de Enoc ocurrió muchos siglos después, cuando exploradores y misioneros encontraron copias etíopes y las tradujeron. Fue como abrir una puerta al pasado que el mundo había sellado. Los académicos quedaron atónitos ante su contenido. Relatos de ángeles,
viajes estelares, profecías y estructuras cósmicas. Pero el interés que despertó fue rápidamente contenido por las autoridades eclesiásticas. Reconocer su valor espiritual habría implicado reescribir parte del relato bíblico, algo impensable para Roma. Aún así, el libro de Enoc comenzó a circular entre pensadores libres y buscadores de la verdad. Inspiró movimientos esotéricos, reinterpretaciones del Génesis y teorías sobre los orígenes de la humanidad. En la era moderna, incluso algunos estudiosos intentaron reinterpretarlo desde la ciencia, viendo en sus descripciones visiones de tecnología ancestral o contactos con inteligencias superiores. Pero, detrás de todas esas lecturas, la esencia del texto seguía siendo la misma. El recordatorio de que la humanidad una vez habló directamente con el cielo. El silencio del Vaticano frente a todo esto no es casual. No emitir un juicio es también una forma de mantener el control. Al negarse a legitimarlo o condenarlo abiertamente, deja al libro de Enoc en una zona de incertidumbre. No prohíbe su lectura, pero tampoco la impulsa. Así, el texto queda atrapado entre la fe popular y el miedo institucional, en ese espacio donde las verdades incómodas duermen a la espera de un nuevo despertar. El mensaje profundo de Enoc, según muchos intérpretes contemporáneos, no está en la caída de los ángeles ni en los castigos, sino en la idea de que el conocimiento no pertenece a una élite divina. Pertenece a todos los seres conscientes. Si los vigilantes fueron castigados por enseñar a los hombres, tal vez no fue por compartir la sabiduría, sino por hacerlo sin equilibrio ni preparación. Esa lección nos recuerda que el verdadero pecado no es aprender, sino abusar del poder que el conocimiento otorga. En esa línea, el libro de Enoc puede verse como una advertencia y una promesa. Nos advierte sobre el peligro de desafiar las leyes cósmicas sin respeto, pero también promete que la humanidad puede alcanzar la luz si se reconcilia con su origen. No es un texto de miedo, sino de redención, y quizá esa sea la razón final por la que fue silenciado, porque empodera al hombre, lo recuerda como hijo del cielo, no como simple súbdito de la tierra. Hoy, en pleno siglo XXI, el interés por Enoc resurge con fuerza. En tiempos en que la ciencia y la espiritualidad buscan reencontrarse, su voz antigua suena extrañamente moderna. Habla de consciencia, de equilibrio y de los peligros del orgullo. Y aunque los muros del Vaticano sigan custodiando sus secretos, la información ya no puede detenerse. Internet, los estudios comparativos y la curiosidad global han devuelto al libro de Enoc el lugar que tuvo antes de ser condenado. Pero hablar de los textos prohibidos también implica hablar del miedo. El miedo a perder el control sobre la interpretación del mundo. El miedo a descubrir que los antiguos sabían más de lo que creemos. El miedo a aceptar que los ángeles caídos quizá no sean demonios, sino mensajeros de un conocimiento que la humanidad aún no está lista para comprender del todo. Ese miedo, disfrazado de prudencia, ha guiado la censura desde el inicio de la historia. Si estás disfrutando de este viaje a través de los secretos que la historia quiso enterrar, suscríbete y acompáñanos. Porque lo que estamos desenterrando no es solo un libro perdido, sino la memoria de quienes se atrevieron a mirar más allá de lo permitido. Llegamos al punto más revelador de toda esta historia. El libro de Enoc no fue eliminado por error ni por olvido. Fue removido para proteger una visión estructurada del cielo y de la tierra, una visión donde el poder debía fluir en una sola dirección. Al restaurar su existencia, al hablar de él abiertamente,
estamos rompiendo el silencio impuesto durante 2 milenios. Hoy, el libro vuelve a circular, y con él las preguntas que la humanidad nunca dejó de hacer. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestra conexión con los cielos? ¿Fueron los vigilantes un mito o la metáfora de algo más grande que nuestra comprensión? Estas preguntas siguen abiertas, desafiando las respuestas oficiales. Y quizá ahí reside su verdadero poder, en recordarnos que el misterio sigue vivo. Porque al final, el mensaje de Enoc trasciende religiones, instituciones y siglos. Habla de un despertar espiritual que no depende de templos ni de jerarquías. Habla de una humanidad que puede mirar al cielo sin intermediarios, entender que el conocimiento prohibido no es maldición, sino camino. Y sobre todo, habla de la libertad de preguntar, incluso cuando las respuestas están prohibidas. Si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. Aquí termina el secreto, pero comienza la búsqueda. Lo prohibido siempre encuentra el modo de regresar a quienes aún se atreven a escuchar.